Hola, buenas. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver el modelo Logic continuando con los temas de econometría. Bien, empezamos sin más. Si tenemos esta regresión y es igual a beta 1 más beta 2 por xy, en donde xy es la variable explicativa e y es la variable a explicar, pues tenemos un modelo de regresión simple de toda la vida. Bien, pero ¿qué ocurre si tenemos en la variable explicada y que solamente puede tomar valores de 0 y 1, que es dicotómica? Por ejemplo, podemos pensar en datos de familias que tienen una casa en propiedad y si tienen casa en propiedad vale 1 esa variable, y si no tienen casa en propiedad vale 0. Entonces yo lo quiero explicar mediante un modelo de regresión lineal, pues a través de XY, que pueden ser los ingresos. XY pueden ser los ingresos o la renta de esa familia. Entonces se espera que a mayor ingreso, las familias cuanto mayor ingreso tengan, la probabilidad de que tengan una casa en propiedad es mayor. Entonces, si lo dibujamos, lo vemos rápidamente. Bien, si dibujamos la nube de puntos, son los puntos rojos, es decir, para cada nivel de renta, aquí tenemos un punto. Para este nivel de renta tendríamos que esa familia es propietaria. Para otro nivel de renta igualmente. Aquí, para niveles de renta muy bajos, tendríamos que esa familia no es propietaria. Entonces vale 0. Entonces, si ajustamos, luego hay puntos intermedios en donde hay gente, hay familias con un nivel de renta similar, que unas son propietarias y otras no son propietarias. Entonces nosotros podemos ajustar aquí una regresión lineal. Entonces, tal como esta, por ejemplo. Entonces, esto es II es igual a beta 1 ya estimado más beta 2 por xy, por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces aquí lo que tenemos son varios problemas, pero fundamentalmente tenemos uno que es el de previsión. Tenemos el de previsión. Es decir, si tenemos que, por ejemplo, tenemos este nivel de renta x0, tenemos que lo que predice nuestro modelo es un valor, por ejemplo, de 0,7. Entonces esto se puede interpretar, 0,7 se puede interpretar como la probabilidad de que las personas con x0 de renta tengan una casa en propiedad. Entonces, mientras que estemos en el rango de 0,1 no hay problema, pero en el momento que tenemos una persona o una familia con un nivel de renta x1, lo que nos da el modelo de regresión es que esto es superior a 1. Esto sería 1,2. Se sale de 1, lo cual es difícilmente interpretable. Y para valores bajos de renta, muy bajos de renta, lo que tenemos es que la probabilidad que nos daría sería negativa. Entonces, nuestro modelo de regresión en principio no nos sirve, solamente nos serviría para rangos entre 0 y 1. Entonces, lo que se requiere es que las probabilidades no sean negativas, y no solamente eso, que estén comprendidas entre 0 y 1. Entonces podríamos pensar en una función de esta naturaleza. Lo dibujo rápidamente. Entonces podríamos pensar en una función como esta. En vez de realizar una estimación lineal, podríamos realizar una estimación no lineal, con una curva que tenga esta forma. Que esta forma se parece a una distribución de probabilidad acumulada, o se parece a la curva logística. Entonces, esto tiene la ventaja de que para valores muy bajos del nivel de renta, lo estamos poniendo para este ejemplo, la probabilidad es muy baja, tendiendo a 0, pero no llega a valores inferiores a 0, no son negativas. Y no crece linealmente, evidentemente, sino que va creciendo, la tasa de crecimiento va creciendo hasta que llega a un punto en que se estabiliza. A partir de cierto valor crece, pero menos que proporcionalmente. Es decir, se espera que para rentas altas o muy altas, pues
un incremento en el nivel, si esto es la probabilidad, que es 0,9, por ejemplo, para rentas altas, un incremento de renta de una unidad o de un número de unidades monetarias, el aumento de probabilidad sea relativamente bajo. Y para rentas relativamente bajas ocurre lo mismo. Si son muy bajas, un incremento de renta provoca un incremento de probabilidad muy bajo. Para rentas intermedias es donde tenemos que los incrementos en el nivel de renta provocan un mayor incremento en que esa familia pase o aumente mucho la probabilidad de tener vivienda en propiedad. Entonces, esto, como digo, puede asemejarse a una logística, a una función logística. Entonces tendríamos que estimar una función que sea de esta naturaleza, no lineal. Por tanto, si tenemos que esta es nuestra función lineal, podemos poner como I, nuestra variable dicotómica la podemos poner como P sub I. Este sería el modelo lineal, ¿no? B1 más B2 XI. Entonces, podríamos decir que la probabilidad no va a ser lineal, como en este caso. Este es el mismo modelo. Aquí hemos estimado este modelo y nos da, con beta 1 y beta 2, nos da la probabilidad para cada nivel de renta. Pero aquí sabemos, como hemos dicho antes, que excede el rango 0,1 de probabilidad. Entonces, lo que podemos hacer es, en P sub I ponerlo como una función no lineal de z. Luego diremos de una variable, que luego diremos que es z, que va a ser igual a e elevado a z, exponencial elevado a z, e elevado a z, 1 partido por e elevado a z. Que esto es lo mismo, dividiendo entre z, entre e elevado a z en el numerador y en el denominador, lo que tenemos es 1 más e elevado a menos z. Esto es lo mismo. Bien, pues esta es la ecuación de la curva logística acumulativa, normalizada. Como digo, ya tenéis un vídeo de la curva logística. Esta es una particularización de la general que tenemos en el vídeo. Bien, entonces aquí ya lo tenemos todo. Aquí ya lo tenemos todo porque si z vamos a suponer, z va a ser igual a beta 1 más beta 2 por xi. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que necesitamos que esta probabilidad sea positiva. Evidentemente es positiva porque e elevado a z siempre es positivo. Y si dividimos entre e elevado a z más algo, más 1, entonces lo que tenemos es que esto está en un rango de 0 y 1. Y además crece para rentas muy altas, para valores de xi muy altos, de z muy altos, para valores de xi, que son zetas muy altos, lo que tenemos es que los crecimientos van a ser cada vez menores y para rentas muy bajas es exactamente lo mismo, y ocurre que para rentas intermedias o para valores intermedios sí que hay un salto. Es decir, que el crecimiento de la probabilidad ante aumento de renta no es lineal, es de esta forma, que es lo que se espera. Entonces tenemos que mientras que ZI pertenece al intervalo menos infinito, infinito, lo que tenemos es que P sub I va a pertenecer al intervalo 0,1, que es lo que queremos. 0,1 cerrado. Entonces ya tenemos lo que debemos estimar, pero tenemos un problema, que cómo estimamos esta regresión, es decir, cómo estimamos esta regresión. Antes de continuar, podemos ver que esta regresión, aunque no sea lineal, podemos linealizarla en parte. Entonces, si P sub I es esta expresión, 1 menos P sub I, lo vamos a poner en azul, 1 menos P sub I, es igual 1 menos P sub I, lo que vamos a tener es que esto es 1 menos e elevado a z, 1 más e elevado a z, esto es 1 más e elevado a z menos e elevado a z,
dividido entre 1 más e elevado a z. Esto se cancela y tenemos que es 1 dividido entre 1 más e elevado a z. Bien. Y podemos ver que la razón de probabilidades, es decir, si tenemos que esto es p sub i y esto tenemos que es 1 entre menos p sub i, lo que tenemos es que p sub i entre 1 menos p sub i es igual a, lo que tenemos aquí es 1 entre 1 más e elevado a menos z, y aquí tenemos que esto es e elevado a menos z dividido entre 1 partido por e elevado a menos z. Porque esto también se puede poner multiplicando por e elevado a z, e elevado a menos z, esto quedaría e elevado a menos z, esto quedaría e elevado a menos z por e elevado a z es 1 y esto es e elevado a menos z. Bien, entonces esto a qué queda igual, esto queda, este cociente y este cociente se cancelan, esto queda 1 partido por e elevado a menos z y esto es igual a e elevado a z. Luego tenemos que la razón, esta es la razón de probabilidades. Esto es un cociente que nos indica cuánto más probable es que un individuo tenga piso en propiedad o no. Es decir, por ejemplo, si p sub i es igual a 0,8, esto sería 0,8 dividido, la razón de probabilidades es 0,8 dividido entre 0,2, que es 4. ¿Vale? O sea que tiene probabilidades posibilidades de 4 a 1 de que ese individuo o esa familia tenga un piso en propiedad. Eso es lo que indica la razón de probabilidades. Bien. Y si esto fuera 0,2, sería justamente lo opuesto. Entonces, aquí lo que tenemos es que p sub i en la razón de probabilidades es igual a e elevado a z. Entonces, si tomamos logaritmo neperiano de pi entre 1 menos p sub i, si tomamos logaritmos neperianos, lo que tenemos es que esto es igual a logaritmo neperiano de elevado a z, y logaritmo neperiano de elevado a z es z. Y z es el valor de la regresión lineal. Es decir, que logaritmo neperiano de p sub i entre 1 menos p sub i es igual a z. A z, que es igual a, lo vamos a poner ya, a nuestra regresión lineal simple o general. Aquí estamos poniendo b sub 2 por x elevado x por y. Que como veis, esto es como si fuera otra variable. Esto es como si fuera otra variable o una variable y estrella. Y estrella. Igual a una regresión lineal. b1 más b2 por xy. Bien. Entonces, y este es el valor y o si queréis, lo llamamos así logit. El valor logit. Es el logaritmo de la razón de verosimilitudes. ¿Esto cómo se ve en Gretel? Pues vamos a verlo en Gretel. Bien, aquí estamos en Gretel. Aquí tenemos tres variables. Las dos primeras son las explicativas y la última es la explicada. Entonces tenemos que hay un número de aspirantes a ser admitido a un curso, a un determinado curso. Entonces, previamente se hacen unas pruebas de acceso. Entonces se hacen las pruebas de matemáticas. Y entonces aquí están las puntuaciones de 13 individuos. Entonces estas son las pruebas de matemáticas o cálculo numérico. Y hay unas pruebas también de verbales. Todo lo referente a cuestiones de lengua. Bien, pues estas son las dos pruebas con las cantidades y aquí tenemos para cada nota en matemáticas y en pruebas verbales tenemos, si el individuo está admitido, le ponemos un 1 y si no está admitido, le ponemos un 0. Entonces podemos estimar, por ejemplo, un modelo de regresión lineal.
Bien, si estimamos un modelo de regresión lineal sería por mínimos cuadrados ordinarios, variable dependiente, la variable dependiente es admitido y las variables explicativas o regresores es esta. Entonces, aceptamos y entonces tendríamos este modelo de regresión lineal. Y como veis, para determinadas notas, este valor, es decir, si hacemos menos 2,86 más este coeficiente multiplicado por una nota determinado de Q, que podría ser 670 o 700, y para una nota de V también de 700, pues lo que tendríamos es que nuestro modelo nos arroja una probabilidad que excede de 1. Bien, en este caso, por tanto, tiene el problema que hemos visto antes en pizarra. Entonces podemos realizar un modelo Logit, y el modelo Logit es el siguiente. Entonces le damos a modelo de variable dependiente limitada y le damos modelo Logit binario. Y entonces aquí en la variable es el mismo panel que en mínimos cuadrados ordinarios prácticamente, y nos da la variable dependiente es i y la variable independiente es q y v. Y entonces le damos a aceptar y entonces tenemos aquí nuestro modelo. Nos da el modelo, el beta 1 y el beta 2 y la constante. Bien, y aquí nos da una serie de valores. Aquí nos da una serie de estadísticos para evaluar el modelo. Bien, que luego entraremos en ellos. Entonces, aquí tenemos, este sería nuestro modelo Logit. Aquí ha estimado nuestro modelo. Bien, ¿y cómo lo estima esto? Este es el asunto. ¿Cómo lo estima? Pues esto lo estima por máxima verosimilitud. Bien, pero antes de entrar en máxima verosimilitud, vamos a ver lo que significa esto, estos coeficientes. Y para ello vamos a ir, me anoto estos coeficientes y vamos a ir a pizarra. Bien, lo que hemos visto en Gretel es esta regresión, que es el logaritmo neperiano de p sub i entre 1 menos p sub i igual a z. Entonces z es beta 1 más beta 2 por x y 2, que es el regresor de las notas matemáticas, y este es el regresor más beta 3 por el regresor de las notas verbales. ¿Vale? Entonces, si aquí ponemos unos valores determinados para predecir la probabilidad que hay de que un individuo sea admitido o no sea admitido, por ejemplo, que haya sacado un 700 en notas de matemáticas y un 600 en notas verbales, con esta estimación no nos va a dar la probabilidad, sino que nos va a dar el logaritmo de la razón de probabilidades. Bien, entonces esto lo que nos da es ya el z estrella para unos valores determinados que queramos probar. Es decir, queremos saber si con unas notas determinadas ese individuo va a tener probabilidad de ser admitido o no ser admitido. Entonces eso es lo que queremos hallar. Por tanto, como hemos hallado aquí z estrella, aquí habíamos visto lo que era p sub i. P sub i era igual a esto, z entre 1 más e elevado a z. Es decir, p sub i habíamos visto que es igual a e elevado a z entre 1 más e elevado a z. Entonces, si aquí tenemos este valor de z asterisco, si lo sustituimos aquí ya tendríamos el valor de p i estrella, el valor de las probabilidades. Vamos a un momento para verlo claro con los datos. Bien, pues lo que acabamos de decir en pizarra, aquí en lo vamos a ver, entiendo que más claramente. Entonces tenemos beta 1, que lo ha estimado el paquete, que todavía no hemos visto cómo se ha estimado. Aquí tenemos los valores que nos ha estimado Gretel, que es menos 80.91, el asociado a las puntuaciones en matemáticas es 0,08 y el asociado a las cuestiones verbales es 0,04. Muy bien. Entonces, lo que queremos ver es si para unas notas de 600 de Q
650 V 570, si se le admite o no se le, un individuo con esas notas sería admitido. Entonces, lo que nos da con 650 570, lo que nos da la regresión Gretel, lo que nos da es este valor, logaritmo neperiano de p entre 1 menos p. Es decir, y eso es z, es decir, sería menos 80, lo tenemos aquí, esto sería menos 80 más beta 2, esto sería el z, ¿no? Este sería z, si queréis, también. ¿Vale? Que es beta 1 más beta 2 por 650 más beta 3 por 570. Entonces nos da el valor de 0,0274. Pero eso no es la probabilidad, ese es el logaritmo de la razón de probabilidades. Y la predicción, la probabilidad que nos daría sería 0,50. ¿Y qué sería esa probabilidad? Pues 1 dividido entre 1 más la exponencial de z. O, si queréis, que es lo mismo, la exponencial de z dividido entre 1 más la exponencial de z. Entonces este sería, para estas notas, sería la probabilidad que tendría este individuo. Por ejemplo, para otras notas, por ejemplo, sería de 0,50 a 68. Por ejemplo, para otras notas, si ponemos 750 y 750, pues ya tendría una probabilidad de un 99%. Si ponemos una nota un poco más cercana, 650, ponemos 600, tendría una probabilidad muy baja de aprobar, de que sería del 0,01, es decir, sería un 1%. Si ponemos una nota de 680, pues ya tendríamos una probabilidad de un 92%. Y para cualquier valor que pongamos de Q y V, aquí lo que tenemos es que nuestra predicción va a estar entre 0 y 1. Bien, eso es lo que hace nuestro modelo Logit. Bien, y esto lo hemos visto cuando ya el paquete nos está dando el valor de beta 1, de beta 2 y de beta 3, pero todavía no sabemos cómo los ha estimado. Y la forma de estimarlo es a través de máxima verosimilitud, que es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Bien, podríamos ver lo que predice nuestro modelo para las notas que ha sacado un individuo de la muestra. Concretamente, el individuo 10 en el examen de matemáticas ha sacado un 800 y en el examen verbal ha sacado un 250. Bien, pues la predicción que nos da del logaritmo de la razón de probabilidades es menos 2,469, esto es z, como hemos dicho antes, y la probabilidad realmente es 1 dividido entre 1 más e elevado a menos z. Lo que nos da la probabilidad, la predicción es de un 7,8%, una probabilidad de 0,078. Que es una probabilidad muy baja. Y bien, este individuo efectivamente no ha sido admitido. El dato de la muestra es que para 800, 250, que es el individuo 10, ha resultado no admitido. Luego el modelo nos está prediciendo bien. Más adelante veremos que para predicciones de 0,50, 0,60 lo asociaremos a valores de éxito de 1 y para valores inferiores lo asociaremos a valores de 0. Admitido o no admitido. Bien, en Gretel lo podemos ver. En Gretel tenemos que si mostramos las tres variables, mostrar valores, el individuo número 10, como os digo, tiene 800 en matemáticas, 250 en verbal, es decir, ha sacado mucho en matemáticas respecto a los demás y muy poco respecto a los demás en la prueba verbal. Y ha sido no admitido. Hay un 0 aquí. Bien, estos son los datos. Nuestro modelo, el propio Gretel nos lo hace, la previsión, efectivamente. Si vamos al modelo, es decir, no vamos a tener que utilizar una hoja Excel para hacer esto. Solamente he utilizado la hoja Excel a modo didáctico para que lo veáis. Bien, Excel, Gretel, lo que nos da este es el modelo Logit que hemos estimado antes. Y entonces nos da en análisis, nos da mostrar variable observada, estimada y residuos. Si le damos aquí, efectivamente nos da
que para el individuo 10 no ha sido admitido y la probabilidad estimada que nos da, que es la que hemos calculado en Excel, es de 0,078. Y el residuo es la diferencia, claro. 0 menos 0,078. Luego, todo lo que hemos visto es correcto. Esto nos lo da Gretel. Como digo, repito, no es necesario ir a Excel. Lo estamos haciendo porque estamos desentrañando lo que hace Gretel por dentro y lo que es una estimación, lo que es una regresión logística. Lo que nos queda por ver, repito, es cómo estima los valores de máxima verosimilitud. Es decir, cómo estima estos valores. Eso es lo que nos falta por ver. Y nos da el valor de los parámetros. Bien, de estos parámetros. Estos parámetros se estiman por máxima verosimilitud, que es lo que vamos a ver el próximo día. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais un like, me ayudáis mucho. Y si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.